Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí entre dientes y conversaciones en Voz Dental y pues estamos muy contentos porque tenemos una invitada estelar, la doctora Dana Pinto, quien es especialista en periodoncia y bueno, me gustaría que sea ella quien se presente, que nos diga más acerca de dónde estudió su especialidad y bueno, de algunos temas que son de suma importancia, pero bueno, en específico hoy queremos hablar de un tema del que nadie habla, así es que acompáñenos en este podcast, por favor. Hola, ¿cómo están? Gracias, Doc, por la invitación y por traer a la mesa pues este tema que es súper importante y muchas veces hasta silenciado o ausente, ¿no? Yo soy periodoncista, soy especialista en periodoncia e implantología. Estudié mi carrera de licenciatura en Venezuela, soy venezolana y luego migré aquí a México, estuve en la Ciudad de México donde estudié la especialidad en la Universidad Latinoamericana. Perfecto. Me gradué en el 2016 con una maestría en ciencias odontológicas también y desde entonces pues me dedico exclusivamente a todo el área periodontal y de implantes dentales. Ok, y bueno, sí me genera la duda porque digamos que te dio de estudiar periodoncia. ¿Cuál fue tu motivo de decir, pues esta es el área de odontología en la que yo me quiero especializar? Mira, yo creo que era muchas ganas de salvar, no de salvar vidas, ¿verdad? Porque para esto están los médicos, pero de salvar dientes, claro, ¿no? Y el área de la periodoncia para mí es la base, en este caso, de la odontología. Ya que si los tejidos periodontales pues no están sanos, sobre ellos no podemos construir absolutamente nada. Exactamente. Ahí, por ejemplo, pues muchas veces cuando los pacientes pues van al consultorio, muchos colegas odontólogos lamentablemente solamente ven dientes, ¿no? Sí. Ahora sí que hay que recordar que la boca va muchísimo más allá que dientes. Y bueno, me gustaría que platicáramos un poquito, a lo mejor los temas sé que son muy profundos, pero por ejemplo en cuestión de cómo se genera ¿qué es primero que nada una enfermedad periodontal y cómo se genera? Ok, mira, las enfermedades periodontales son afecciones que se dan en el periodonto. Y el periodonto no es más que los tejidos que soportan y cubren al diente. Y justo ahí viene la situación, ¿no? Que como no se ve el daño, porque normalmente el paciente no ve el daño, pues no cree que hay un problema. Claro. Entonces, cuando la enfermedad periodontal ataca o daña estos tejidos, es cuando realmente pues vienen una serie de acontecimientos a tratar, ¿no? Entonces, la primera situación es que afecta a la encía, ¿no? Entonces, allí sí tenemos un cambio y sí puede haber un síntoma que el paciente lo puede detectar y que eso es maravilloso porque es una manera de nuestro cuerpo darnos una señal de que hay algo que está sucediendo y que debemos corregirlo, ¿no? Claro. Y afecta también internamente a una estructura grandísima y súper importante que es el hueso, ¿no? Y que normalmente no lo vemos si no lo vemos mediante una radiografía y el paciente entonces no lo ve y cree que no está tan mal, ¿no? Sí. Porque a nivel del hueso no es como que se expone el hueso y dice que hay una situación, ¿no? Normalmente quien nos avisa es la encía. Entonces, las enfermedades periodontales son esto, son una afección de estos tejidos que son súper importantes porque son los que hacen que el diente se pueda mantener en boca. Claro. Que se pueda mantener sano, primero, ¿no? Y después de una afección y de la solución de este problema, que se pueda mantener incluso con una movilidad dental, vamos a decir, ligera, ¿no? Pero que pueda seguirse manteniendo en boca, pero de manera sana. Entonces, pues evidentemente hay muchos tipos de enfermedades periodontales o de condiciones periodontales, ¿no? La más, vamos a decir como que la más palpable, la más básica o por la que normalmente inicia el problema periodontal es por una gingivitis, ¿no? Y es básicamente, hay una inflamación de la encía que se da por un acúmulo de placa. Y la placa se acumula porque no hay una buena higiene. Porque hay que ser honestos, no todos nos cepillamos adecuadamente. Ni siquiera los dentistas a veces nos cepillamos muy bien, ¿verdad? A veces no tenemos el tiempo, nos salimos corriendo, nos estamos cepillando, nos están hablando por teléfono, nos están hablando aquí, nos están hablando allá y no le tomamos
o no le damos la verdadera importancia al cepillado, ¿no? Que lo ideal es que un cepillado dure por lo menos unos 2 minutos, ¿no? Mínimo. Y unos 2 minutos bien hechos, ¿no? Sí, no claro. 2 minutos de un lado para el otro. Entonces, cuando no retiramos este resto de alimento, estas mismas bacterias en boca lo que hacen es, vamos a decir, como activarse, Ok. ¿no? Entonces, inicialmente empieza un proceso inflamatorio. Entonces, esta encía que debe ser rosa pálido, que todos la tenemos rosita, entonces ya empieza a ser un poco un rosa más fuerte. Y no vemos en el espejo este cambio y lo dejamos pasar, Claro. ¿no? Y luego nos cepillamos y tenemos un sangrado. Y hay que aclarar que es algo súper importante. El sangrado no es normal, Claro. ¿verdad? Sí, es una alerta del cuerpo. Es una alerta del claro. cuerpo. O sea, es la manera de que nuestra boca nos está diciendo, hay algo que no está bien. Si nos sangra un oído, corremos. Claro. Corremos al otorrino porque me voy a morir, porque tengo un susto, porque me está sangrando el oído. Sí. Así debería ser con la boca. Sí. Si me está sangrando la boca, tengo que ir corriendo al dentista, porque no es normal. Lo hemos normalizado como sociedad, pero realmente no es normal. Y sobre todo porque también incluimos en la sociedad de muchos productos caseros, ¿no? Sí. De que la abuela del agua con la sal, de que ponte un poco de agua oxigenada, de que un té de hierbabuena, y hasta los enjuagues, que el agua de coco, que el té de manzanilla. Sí. Y sí, evidentemente hay una reducción del sangrado, ¿ok? Pero realmente lo que está haciendo es tapando el problema, no lo está solucionando. Sí, claro. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Sí, entonces, como deja de sangrar o disminuye el sangrado o ahora no sangra tanto, pues entonces el paciente decide no venir al dentista, ¿no? Entonces, lo primero es, así comienza la enfermedad periodontal, con una simple gingivitis, ¿no? Que si, como debería de ser regularmente, venimos cada 6 meses al dentista para una revisión periódica, entonces en ese momento es súper detectable. Claro. Y el dentista general puede hacer una limpieza regular, algunas veces pudiera hacer una limpieza un poquito más profunda si ya hay mucho cálculo, hay mucha placa bacteriana, ¿no? Pero se puede eliminar. En este caso, digo, para que las personas que no saben mucho acerca de este tema, ¿por qué se forma ese cálculo o sarro en los dientes, doctora? Mira, cuando queda un poco de resto de alimento, muchas veces, a veces, el ojo ni siquiera lo logra ver, ¿no? Claro. Por eso es tan importante el cepillarnos y el vernos en el espejo, ¿no? Entonces, cuando no retiramos adecuadamente el alimento, las mismas bacterias que están en boca, vamos a decir que están dormidas, ¿no? Las mismas bacterias que están en boca, pues, cuando encuentran un medio bucal que está lleno de alimentos, vamos a decir como que se activan, ¿no? Entonces quieren básicamente adherirse a ese diente, se quieren pegar a ese diente, y lo que contribuye que se pegue a ese diente es ese resto de alimento que quedó, que no se retiró, ¿no? Con el cepillado. Entonces empieza a crear primero una capa muy, muy delgada. Cuando ya esta capa está creada, que se crea rapidísimo, ¿eh? O sea, en un periodo de 14 días, si no nos hemos retirado la primera capa, ya eso está formado. Entonces, si no lo retiramos adecuadamente, lo que sucede es que se va engrosando. Y se va engrosando es porque ahora, como esa capa está rugosa, permite más acúmulo de bacterias. Y permite más acúmulo de bacterias, ¿no? Y más el resto de alimentos sigue creando, como vamos a decir, como un escudo, y va acaparando todos los dientes, ¿no? Sobre todo las zonas de los dientes de abajo, sobre todo las zonas de las muelas, porque bueno, por ahí tenemos los conductos por donde está la saliva, y entonces la saliva que en esta situación, pues en muchos casos nos colabora, en el mal sentido nos colabora de que entonces ahora no haya esa cantidad de barrido adecuado de alimentos, entonces se crea ese acúmulo, ¿no? Cuando va engrosándose, el tema es que es más difícil retirar, ¿no? En las primeras etapas lo podemos retirar con el cepillado, pero después de que ya esto se formó ya como cálculo, que es como la primera capa dura, que visiblemente se ve,
ya no hay manera de retirarlo con el cepillado y es ahí cuando hay que acudir al dentista. Ok. Por eso te digo, si cada 6 meses acudiéramos al dentista, no se formara, ¿no? Sí, claro. Ojo, claro que hay casos en donde las personas tienen un pH de la saliva que no favorece, ¿no? Vamos a decir como este medio donde están las bacterias no juega a nuestro favor, no las barren, ¿verdad? No se van cuando pues estamos hablando o cuando dormimos o cuando estamos comiendo, sino que más bien lo que hacen es acumularlas y multiplicarlas. Ok. Entonces, hay pacientes y hay personas que necesitan venir cada 4 meses. Sí, sí, sí. Y no cada 6 meses. Y eso uno lo puede ir detectando precisamente con las visitas al dentista. Y en este caso, doctora, por ejemplo, tengo yo la duda, y igual me imagino que muchos de muchos pacientes de la audiencia, depende de qué tanta cantidad de cálculo o placa bacteriana se acumule, depende de lo que comemos. No necesariamente de lo que comemos, depende del pH de nuestra saliva. Ok. Entonces, esto es lo que va a favorecer en que se multipliquen mucho más rápido, ¿no? Y aparte de esto, si tenemos algún tipo de afección, ¿no? Y aparte si le sumamos una enfermedad sistémica, aparte si le sumamos que no retiramos el alimento cuando nos cepillamos. Claro. Pero si comemos 3 veces al día o 1 vez al día, es exactamente igual. Ok. O sea, ¿por qué? Porque ya las bacterias están ahí en boca. Y ya esta multiplicación se va a dar porque el simple hecho es que el resto de alimento, que fue el primero que estuvo ahí, se quedó y las bacterias se aprovecharon de esto para poder multiplicarse. Digamos que entonces no interviene, por ejemplo, si el paciente tiene una alimentación rica en carbohidratos, en azúcares, en que se come más rápido. Claro, esto sí va a favorecer en ese caso. Okay. Sí, esto sí va a favorecer, por supuesto. Ya sabemos que los carbohidratos y los azúcares no son nada bueno ni para los dientes ni para el cuerpo, ¿no? Sí. Pero claro que hay una multiplicación muchísimo mayor. Sin embargo, la cantidad como tal de que comemos 3, 5 veces al día, sí, pero si no retiramos el alimento, aunque te comas una sola vez al día y comas 5 veces al día, va a ser exactamente lo mismo. Ok. Sí, o sea, aquí la base importantísima es la higiene. Un tip, yo después de comer, si no me puedo llevar mi cepillo de diente a algún lugar, me enjuago. Por lo menos, mínimo. Por lo menos me enjuago. Sí. Y con ese enjuague de agua solamente, voy a retirar la mayor cantidad de resto de alimento en boca. Y ya cuando llegue a mi casa, entonces ya me cepillo y me paso mi hilo interdental o mi cepillo interdental. Pero por lo menos enjuagarnos la boca después de cada comida. Si no tenemos el acceso a cepillarnos, que sabemos que no todo el mundo tiene el acceso a cepillarse 2, 3 veces al día. Sí. Por temas laborales, por temas personales, por cualquier situación, pero por lo menos un enjuague en algún baño podemos hacerlo todos. Sí, claro. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a no solo a nuestro estado de salud gingival, para que no se dé un problema periodontal, sino también a nuestro sistema como tal. Claro. Ahora sí que recordemos que pues la boca, su ambiente es bacteriano. Es bacteriano, sí, claro. Sí. Y entonces, lo que, digamos, resumiendo un poquito lo que nos estás diciendo, de por sí en la boca hay bacterias. Ahí está. Y entonces, si dejamos que pasen semanas y semanas en donde no pasamos el cepillito, entonces esas bacterias se alimentan, se reproducen, se activan y entonces nos generan un problema. Exactamente, se van a multiplicar porque ellas están ahí. No va a haber manera nadie va a estar libre de bacterias nunca. Lo que es que estas bacterias no van a estar, vamos a decir, despiertas. Y despiertas significa activas, multiplicándose y ocasionando un daño como tal. Nuestras bacterias en boca, si nos cepillamos adecuadamente, están, vamos a decir, como en un estado que están dormidas, ¿no? O sea, están haciendo su trabajo que es necesario, ¿no? Pero no nos están agrediendo, en este caso, no nos están dañando. Bueno, y por ejemplo, en cuestión de la gingivitis, digamos, el síntoma es la inflamación y el sangrado de las encías. Y el sangrado. Algunos pacientes cursan con mal aliento, que es la litosis, ¿no? Y esto es precisamente por la acumulación y la proliferación de las bacterias, ¿no? Pero muchos pacientes pueden no cursar con este síntoma. Pero con un sangrado o con una inflamación es seguro, ¿no? No necesito tener todos los síntomas para venir al dentista. Con que tenga uno de esos síntomas, ya yo sé que estamos en presencia de una gingivitis. En este caso,
ahora sí que lo que tiene que el paciente que hacer es venir a la limpieza y con eso se resuelve y con básicamente eso el problema. ese primer, vamos a decir, esa primera condición o enfermedad periodontal se puede resolver. Exactamente. Okay. ¿Y qué pasa entonces si el paciente pasa por alto que le sangraron las encías, que le olía un poco mal la boca? ¿Qué pasa si lo deja pasar, digamos, que no viene al dentista? Ok, mira, la gingivitis, todo el tema lo vemos vamos a decir, por fuera, ¿no? O sea, todo este acúmulo de cálculos está por fuera, está la inflamación, está el sangrado. Cuando esto no se retira en el momento adecuado, lo que sucede es que estas bacterias van a migrar a lo largo del periodonto, a lo largo de todo este tejido. Entonces ellas lo que van a hacer ahora es afectar al hueso. Que entonces, así como la encía es de suma importancia, ¿verdad? Que nos está dando la alerta por fuera, ahora el tema es interno. Y ahí es cuando viene el problema, que no lo vemos. Entonces, al afectar al hueso, empieza a haber una pérdida de hueso, que ya en esto es una periodontitis, y al afectarse el hueso, que es el que soporta este diente, lo que va a pasar es que ahora el diente tiene el permiso y tiene el espacio para poder moverse con facilidad. Cuando no se resuelve a tiempo, entonces muchas personas pierden dientes que están sanos, que están libres de caries, o sea, que están como nuevos esos dientes, pero única y exclusivamente porque no tienen el hueso alrededor de él, que es el que lo puede mantener dentro de la boca. Entonces se tienen que extraer. Y imagínate perder un diente que está completamente limpio y perfecto, única y exclusivamente por eso. Sí, es una lástima. Es una lástima. Yo sufro. Es como, Dios, no, ¿por qué está pasando esto? Sufro muchísimo porque la idea es no llegar a esto. O sea, me encanta mi especialidad. Yo, pues, amo lo que hago, ¿verdad? Salvar dientes es lo mío. Quisiera tener un don para poder salvarlos todos, pero no los tengo, ¿verdad? Pero la idea es que no lleguemos ni siquiera a tener una periodontitis. La idea es que si tenemos una gingivitis, que normalmente la mayoría de la población mundial la tiene, ¿no? Pues se pueda resolver en ese caso. Entonces, cuando ya está afectado el hueso, entonces también ya los tratamientos escalan a hacer tratamientos más avanzados. Y más costosos, y ¿no? Aparte, es muy importante que lo sepan. Sí, exacto. Y aparte son mucho más costosos. Sí, claro. Porque siempre la prevención, siempre la prevención va a ser lo mejor, lo más sano, lo más económico y la menor inversión de tiempo. Y de dinero, por supuesto. Claro que sí, sí. Entonces, estas enfermedades periodontales, donde ya está afectado el hueso, va a ir avanzando. Hay casos en donde avanza con muchísima rapidez, ¿no? Casos de que ves jóvenes, personas que tienen 35, 38, 40 años y que están perdiendo todos los dientes. No un diente, todos los dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque en un inicio quizás sentían que se movía tantito el diente, pero no le prestaron mucha atención. Ahí, por ejemplo, perdón, doctora, porque hay pacientes que dicen, es que como mi papá y mi abuelito perdieron sus dientes a temprana edad y les pasó lo mismo, se les aflojaron y pues eso me está pasando a mí por herencia. ¿Eso existe? Mira, sí hay vamos a decir, como una predisposición genética, ¿no? Pero para que esta predisposición genética tienen que haber miles de factores relacionados en este punto, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que sí realmente está sucediendo? Que hay un hábito familiar, ¿no? Un hábito familiar en donde no nos cepillamos, en donde no acudimos al dentista, ¿no? En donde tenemos una dieta alta en carbohidratos y en azúcares. Entonces, mamá, papá e hijos tienen el mismo patrón, porque tienen la misma educación a nivel de vamos a decir, de cuidados dentales, de cuidados bucales, ¿no? Ahora, si añadimos a esto que hay evidentemente una predisposición genética, ¿no? Entonces, claro, el pH de nuestra saliva pues no va a jugar a nuestro favor, ¿no? Entonces aquí se puede acelerar.
Pero realmente cuando hablamos de que hay una afección por un tema genético, se ve muy marcado. Okay. Es muy, muy marcado, ¿no? Okay. En los molares, en los dientes de adelante, pero son como aros. Okay. O sea, ahora sí que se nos va bastante específico, ¿no? Okay. Sí nos afecta, ¿okay? Pero es importante que sepamos que no porque nuestros papás tuvieron enfermedad periodontal, nosotros estamos destinados a tenerla. Claro. ¿Ok? Estamos destinados a tener una prevención. Entonces, si ya yo sé que papá, mamá, abuelos tuvieron una enfermedad periodontal, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Okay. Prevenirla. Claro. Y podemos asegurar de que no va a ser el mismo desenlace de perder los dientes. Ok, muy bien. Y bueno, ahorita se me viene también a la cabeza la cuestión de digamos, periodontitis más diabetes. ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Por qué la periodontitis se ve tan agravada en pacientes que tienen diabetes? Mira, ahorita hay muchas enfermedades que están relacionadas con el tema periodontal, ¿no? Entonces está entre esas, bueno, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer, ¿no? Pero sobre todo hablando de la diabetes en este punto donde México tiene uno de los altos índices, ¿no? Con población con la diabetes, lo que sucede es que esta es una enfermedad que es inflamatoria, ¿no? O sea, hay un proceso inflamatorio completo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si ya hablamos de que las bacterias están en nuestra boca constantemente, pero están dormidas, ¿no? Y no nos cepillamos adecuadamente y tenemos una condición inflamatoria constante en boca, lo que sucede es que va a ser más difícil que se pueda sanar ese tejido. Va a ser más difícil que se pueda recuperar. Primero del tratamiento, pero, bueno, vamos a decir, segundo del tratamiento, pero primero que pueda rápidamente, vamos a decir, o sea, todas nuestras células ir a salvar o a proteger a nuestros tejidos de esas bacterias que ahora se están inflamando. ¿Okay? Porque el proceso inflamatorio de ellos va a afectar vamos a decir, en la velocidad de la respuesta. Entonces, no responde de la misma manera. Quizás si yo no me cepillo 2 veces al día, pero un día me cepillo una sola vez y me fui a dormir, ¿ok? Al día siguiente me levante quizás con un poco de inflamación, pero no tanta porque yo tengo una respuesta inmunológica mucho más rápida, porque estoy sana. Pero con un paciente diabético o con un paciente hasta cardiovascular, pero sobre todo con un paciente diabético, lo que sucede es que su respuesta es mucho más lenta. Entonces, ¿quién va a ganar en esa carrera? Sí, claro. Las bacterias. Entonces, esa enfermedad va a ser mucho más rápida y va a ser mucho más progresiva y va a desencadenar muchísimos más problemas. Que lo que sucede es que después, cuando va a ser un tratamiento periodontal, entonces ahora tiene que ser un tratamiento periodontal más lento, más marcado, más delimitado, porque también su respuesta para la cicatrización del tratamiento que se va a hacer también es lenta. Claro. Entonces, es cuidarnos, evidentemente, de la salud bucal, ¿ok? Por las bacterias, pero también hay una enfermedad periodontal que es una manifestación de la diabetes. Muchos pacientes llegan y no saben que tienen diabetes, ¿no? Y cuando tú les ves la boca, te encuentras y dices, hay unas características muy particulares aquí. Y el aliento, ¿no, doctora? Exacto, es muy característico. Entonces, hay una encía que está muy roja y está muy brillosa, y entonces tenemos un aliento que es como cetogénico, que es raro porque no huele mal, pero no huele bien, ¿no? Y aparte hay poca saliva, entonces es como, ya va, la diabetes también te está manifestando a nivel bucal algo. Entonces es ahora revisar la boca, pero también revisar qué es lo que lo está originando, ¿no? Entonces mandamos a hacer estudios y efectivamente hay que controlarlo y hay que remitirlo, ¿no? Entonces, la diabetes es bastante importante. O sea, nosotros como dentistas tenemos una labor bastante importante en este caso porque es básicamente de un prediagnóstico de la diabetes, ¿no? Porque se manifiesta de esta manera. Pero también es cierto
que cuando ya sabemos que el paciente tiene una condición y el paciente al saber y estar diagnosticado de diabetes tiene que casarse con el dentista. Tiene que casarse con el dentista. O sea, él salió de su consulta con el internista y tiene que ir al odontólogo a que le hagan su primera limpieza dental. Sí. Y cada 4 meses tiene que estar haciéndosela. Porque si en ese momento no tiene una enfermedad periodontal como tal, que ya hay una afección en el hueso, pues quizás hay un tema gingival, ¿no? Una enfermedad gingival. Y entonces se puede detener en ese momento, ¿no? Va a haber una predisposición de ese caso de que va a ser más rápido que él vuelva a estar en un proceso de gingivitis todo el tiempo, porque hay un proceso inflamatorio ahí. Pero si cada 4 meses él viene a sus consultas, no va a pasar de ahí. Y eso sería maravilloso porque no hay que someter a un paciente que tiene un proceso inflamatorio constante y que aparte tiene unos picos, ¿no? de insulina altísimos, que no son buenos para el tratamiento periodontal, ni para ningún tratamiento quirúrgico como tal, ¿no? Por el tema de la cicatrización, porque se nos puede infectar el paciente, no cierran estos tejidos, entonces lo estamos previniendo de muchos problemas, ¿no? Entonces aquí es más bien hacer un llamado a la población de, hey, yo tengo diabetes, yo necesito ir al dentista a que me revise. Sí, claro. A que me haga la limpieza y que ya yo sé que cada 4 meses voy a ir y que al final esa va a ser una inversión a largo plazo. Sí. Va a ser una inversión de su vida. Y fíjate que, por ejemplo, en cuestión de creencias, que volvemos a una más, los pacientes que son diabéticos en automático en su cabeza dicen, voy a perder los dientes. Pero como lo venimos hablando, o sea, si hay una prevención como tal. Claro, no tienen por qué perderlos. Pero si yo tengo diabetes y aparte no me cepillo adecuadamente, y este paciente diabético ya se supone que no está comiendo carbohidratos y azúcares. Sí, claro, se supone. ¿Verdad? Pero no solamente el carbohidrato y el azúcar es el resto de alimentos. El resto de alimentos también son los vegetales. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si soy un paciente diabético y aparte dejo restos de alimento, pues obviamente me voy a infectar de alguna enfermedad periodontal. O sea que es factor, más factor, más factor, más factor, que es lo que hace que los pacientes diabéticos pierdan sus piezas dentales. Exactamente. Y bueno, adentrándonos un poquito, digamos, bueno, ya pasó la gingivitis, si no la controlamos nos vamos ya a un tema periodontal. ¿Cómo se clasifica esa enfermedad periodontal? Es decir, ¿cómo un paciente que nos está viendo en este momento puede decir, ok, ya se me mueve alguna pieza, pero pues más o menos, pues qué tan grave será, ¿no? ¿Cómo puede determinar el grado de severidad de esa enfermedad periodontal? Mira, bueno, lo primero, necesita un diagnóstico periodontal. Y aparte del diagnóstico, las radiografías complementarias que nos van a ayudar a poder determinar en qué estadio está, ¿no? Sí. Aquí vamos a poder saber si estamos vamos a decir, en un estadio 1, pero en este caso sería como algo leve o algo moderado o algo severo, ¿no? Ya en este momento de la clasificación se llaman estadios. Pero para que sea más fácil de entender, sería como, bueno, estamos en algo leve, estamos en algo moderado, estamos en algo severo, ¿no? En cualquiera de los escenarios, la movilidad puede estar presente, ¿no? Entonces, esto puede estar o generalizado, o puede estar localizado. O sea, ¿en toda la boca o en una parte de la boca? O en una parte de la boca o en el 30% de la boca, ¿no? Y dependiendo, se va a tratar las zonas. Si yo tengo zonas que están bastante avanzadas, entonces las voy a tratar de una manera distinta a las que no lo están. Entonces, normalmente el paciente cuando ya se siente la movilidad dental, ya está en una etapa moderada, como más mínimo, avanzada, ya llegando a la avanzada o ya avanzada, ¿no? Porque normalmente cuando estoy en una etapa leve, yo siento la movilidad al hacer la prueba, pero el paciente no la siente. No la detecta. No la logra detectar porque es muy, muy leve, es una movilidad 1, vamos a decir, ¿no? Pero si ya el paciente lo logra detectar, corra al dentista. Corra al dentista. Ya está muy avanzado. ¿No? Porque ya está avanzado, ¿no? Entonces, para detener esto, si es posible, pero si este diente no es posible, quizás podamos detener en el resto de la boca. Claro. O quizás se puedan detener la mayoría, ¿no? Y si no se pueden detener, al final del día lo más importante es la salud del paciente. Y la salud del paciente comienza por la boca. ¿No?
Entonces muchos pacientes, no es que yo no quiero perder el diente, pero no hay manera de salvarlo. Sí. Si yo tuviera la receta mágica para salvarlo, ¿verdad? Estaríamos genial, ¿no? Sí. Pero pues no, ninguno de los periodoncistas lo tenemos. Tenemos herramientas Claro. para poder trabajar en esas situaciones, pero también hay un límite para todo. Claro. Entonces, como lo más importante es la salud del paciente, esta salud comienza por la boca y muchas veces hay que retirar el diente, porque es importante eliminar la infección que ya está muy avanzada y que lo que no queremos es que siga perdiendo hueso, pero sobre todo que no queremos que esta contaminación, esta carga bacteriana tan alta se nos vaya al corazón, se nos vaya a la cabeza. Sí. ¿No? Ahí, por ejemplo, en cuestión, aparte de la movilidad, pues puede haber otros factores, otros síntomas que el paciente pueda detectar. Mira, una enfermedad periodontal. Las dos primeras van básicas, inflamación de la encía y hay cambio de color. Se ve roja. Se ve roja o rosa fuerte, ¿no? No necesariamente tiene que ser roja, puede ser rosa fuerte, ¿no? Porque el color normal es un rosa pálido. El sangrado, puede sangrar un poco o puede sangrar muchísimo. Es lo mismo, no es cantidad, es presencia de sangrado. Si hay movilidad o no, si no hay movilidad, en este caso se puede detectar en clínica en caso de que exista, ¿no? En el examen clínico. Si hay movilidad, ya lo detectó el paciente, entonces como ya dijimos, estamos en una etapa mayor, ¿no? Puede haber sensibilidad dental. ¿Por qué? Porque como no hay hueso alrededor del diente en donde debería de haber, que es a lo largo de la raíz, y esa encía también ha bajado hacia la altura de donde está ese hueso, entonces ahora se ve parte de la raíz del diente. Entonces ahí es donde están todas nuestras terminaciones. Entonces cuando tomamos cosas calientes o frías, hay sensibilidad dental. ¿No? Entonces, hay sensibilidad dental y ahora hay una migración de la encía. ¿No? Que eso tampoco, pues evidentemente, pues es sano. Claro. Puede haber dolor, ¿no? Dolor a la masticación, porque si ya el diente se mueve, pues evidentemente está infectado, entonces al comer al hablar, el simple hecho de que el diente se mueve, puede haber dolor. Puede haber presencia de pus. Exacto. ¿No? Y el pus, cuando hay pus ya estamos, aquí estamos muy avanzados ya, ¿no? Hay presencia de pus. Hay casos donde hay pacientes que tienen una enfermedad periodontal que no está tan avanzada y hay una presencia de pus y muchas veces yo digo, qué bueno porque como hay pus el paciente sí vino. ¿Sí me entiendes? Pero si hay sangrado no, entonces si hay pus, ahí sí se ahí exactamente porque se sienten el mal aliento que es muy alto, porque es un olor a fétido, entonces ahí sí vienen al dentista. Quizás no está tan avanzada la enfermedad periodontal, pero ese síntoma es muy bueno en este punto, ¿no? Para que el paciente venga. Entonces va a haber presencia o no presencia de pus, ¿no? Y pues el mal aliento que puede estar en cualquiera de sus etapas. ¿No? Hay pacientes que tienen un mal aliento ligero y hay pacientes que pues no. ¿Qué sucede con el mal aliento? Que muchas veces el propio paciente no se huele, no se da cuenta, ¿no? Porque rápidamente nuestro olfato, inmediatamente entras a un lugar que huele raro y estás más de un minuto en el lugar y ya te adaptaste. Necesitamos, creo que, si no me equivoco, 15 segundos o 20 segundos para que el olfato se adapte, ¿no? Lo mismo pasa con el mal aliento. Quizás el paciente huele algo raro, pero ya deja de olerlo. Solo es la persona que entra en el primer contacto con alguien con esta vamos a decir, característica que lo logra sentir. ¿No? Entonces, esas son como las vamos a decir, los básicos y las más importantes y que son síntomas que pues hay que no son normales, que hay presencia de algo que sí está dañando y que hay que atacarlo. Atacarlo lo primero es una visita al dentista. Aquí, bueno, yo estoy muy contenta porque aquí los odontólogos generales hacen una increíble chamba. O sea, ellos saben perfectamente ya cuando los pacientes tienen una enfermedad periodontal. Ahora sí que todo empieza desde un buen diagnóstico. Todo empieza desde un buen diagnóstico. Como nos han llegado casos de que no me dijeron que voy a perder todos los dientes. Y que ya no tengo nada que hacer, pero ¿dónde le dijeron eso? No, bueno, en otro consultorio. Qué bueno que vino por una segunda opinión. Pero es porque, bueno, lamentándolo mucho, quizás este dentista no tenía conocimiento sobre esto, ¿no? A veces ignoramos muchas cosas, pero el diagnóstico
es la base. Entonces, Sí, claro. si en un primer momento yo fui a un dentista y el dentista me dijo, vas a perder todos los dientes, busca una segunda opinión, Sí, claro. ¿no? No, y aparte Entonces, de todo, busca un ajá, especialista, sí. voy a un consultorio donde hay un especialista, aquí tenemos una especialista, ¿verdad? Y pues lo podemos resolver. Sí. Si se puede resolver, lo vamos a resolver sin Sí. duda alguna. Yo siempre trato de salvar la mayor cantidad de sí, de dientes me posible. consta, claro que sí. Bueno, en cuestión de, pues es que, por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, es que yo me he hecho mi limpieza, vienen con nosotros y hemos notado que traen sarro. Se acaban de hacer su limpieza hace un mes, Sí. hace 2 meses y ya traen sarro. Sarro que puede ser que ya lo vienen arrastrando desde tiempo Sí, atrás y que claro. más bien no le hicieron una limpieza efectiva. adecuada. Sí. Uh-huh. Entonces, pero también sin duda que en un mes sí se puede empezar ya a formar el cálculo. Sí, claro. Sin duda en un mes ya se puede empezar a ver. Sin embargo, ya también uno sabe cómo se ve ese cálculo del mes. Sí, ¿no? claro. Y ese cálculo del mes es vamos a decir, una chapita blanca muy delgada. Sí. ¿no? Se ve blanquecina, se ve como amarillita, se ve quizás como a veces un marrón muy claro si el paciente fuma, ¿no? Pero no vemos un cálculo extremadamente gordo, oscuro, grueso, negro. Sí. No, ya este cálculo estamos hablando que tiene meses en boca. Entonces ahí sí ya nos vamos a que en este caso fue que no se le realizó la limpieza dental adecuada. Muy bien. Y bueno, adentrándonos un poquito en cuestión de los tratamientos, doctora, ¿qué nos puedes decir? Mira, iniciando la limpieza dental básica, general, es súper importante, ¿no? Muchas veces cuando el paciente viene con muchísimo cálculo, necesita 2 limpiezas. Una limpieza básica, pero quizás después necesitamos una limpieza un poquito más profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenemos que acondicionar los tejidos para poder entrar como tal a un tratamiento periodontal. Si ya dijimos que hay inflamación, y yo desde el primer momento quiero entrar a limpiar lo que está adentro, a eliminar esas bacterias que están adentro, que no las vemos, a eliminar ese cálculo que está pegado a la raíz, que no se ve, que está produciendo la pérdida de ese hueso. Entonces lo que voy a hacer es romper esa encía. Voy a ocasionar un daño mayor. Entonces también es de tiempo y de compromiso de parte del paciente, porque sí hay que cumplir como, vamos a decir, como ciertos protocolos, ¿no? Y esos protocolos al final son tiempo, hay que esperar. Hay que esperar que el cuerpo pues comience su proceso de sanar, ¿no? Entonces, después de esto sí estamos enfrentándonos a las enfermedades periodontales como tal. Entonces, que hay pérdida de hueso, hay que realizar los curetajes, ¿no? O se llaman raspados alisados radiculares o curetajes cerrados, ¿no? En donde tenemos que limpiar y eliminar todo este cálculo y estas bacterias dentro de la encía. Con nuestra encía cerrada. Y esto en una fase que vamos a decir como un estadio 1 o leve, pues quizás con este tratamiento ya no necesite hacérselo más y se va a detener la enfermedad periodontal. Es muy importante. No, ella es irreversible, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a detener el progreso de esta enfermedad, vamos a tener que ella siga, ¿no? Pero ya tenemos una predisposición ahí, ¿no? Entonces, ya ese hueso que se perdió, ya se perdió, Hay casos, en donde se puede colocar injertos de hueso para crear mayor sostén, mayor, vamos a decir, fuerza al diente, pero sobre todo fuerza al tejido, ¿no? Y hay proteínas que nos ayudan un montón, ¿sí? Pero ya esto cuando estamos hablando de que estamos en enfermedades periodontales más avanzadas, ¿no? En donde aparte de que hicimos un tratamiento cerrado, tenemos que separar la encía, tenemos que abrir esa zona y poder limpiar y llegar a donde está ese hueso y poder limpiar adecuadamente hasta abajo, ¿no? Es como una cirugía. Es una cirugía menor. Es una cirugía, es bastante sencilla. Los pacientes se alarman. Porque después los pacientes se alarman y dicen cirugía. Se ven en el quirófano. Sí. Lo que pasa es que el término, pues cirugía es porque estamos involucrando un bisturí. Y tenemos que poner un punto de sutura, ¿no? Pero realmente es un procedimiento sencillo. Lo que sucede es que si yo intento con la encía cerrada meter el instrumento, no voy a lograr limpiar adecuadamente porque ya está muy avanzado. Entonces ahí necesito, ¿sabes? Como separar un poco la encía y limpiar, y ahí es cuando quizás podemos poner un poco de hueso, quizás podemos poner un poco de proteínas, ¿no?
Ya cuando está demasiado avanzada, pues ya son evidentemente tratamientos un poquito más grandes porque están destinados ahora a dos cosas. Sí. A eliminar la enfermedad, ¿verdad? Y a restaurar ese tejido y a mantener ese diente como tal. Entonces ahí involucramos tratamientos un poco más extensos, sí, ¿no? Pero todo esto lo va a determinar el diagnóstico y la condición de cada paciente. Claro. No es una receta. No todos los pacientes necesitan lo mismo. Claro. Que a mi hermano le hicieron esto y a mi tío le hicieron esto y a mi primo le hicieron esto. Somos seres individuales, ¿okay? Y la enfermedad periodontal se manifiesta de esa manera. Entonces, cada paciente pues es distinto, ¿no? Muy distinto su tratamiento. Okay. Hay pacientes que cursan con un absceso periodontal, tienen el cachete hinchado, tienen una bola, vamos a decir, en la zona. Entonces, pues ahí vamos a tratar justo esa zona. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Primero vamos a limpiar, luego vamos a abrir, luego vamos a poner este hueso o no se puede poner. Okay. O sea, todo esto va a depender del grado de afección que tenga. Ok. Ahí, por ejemplo, en cuestión del injerto de hueso, porque hay veces que los pacientes leen en Google, ¿cuál es el tratamiento? Y ya vienen, doctora, es que quiero mi injerto de hueso. ¿Qué pacientes son candidatos y qué pacientes no son candidatos al injerto? Mira, normalmente va a depender del tipo de defecto del hueso que tenga el paciente. Okay. ¿No? Hay pacientes que, aunque quieran ponerse hueso, no hay dónde ponerlo, okay, aunque haya perdido hueso, ¿okay? Porque la manera como se perdió ese hueso no me permite ponerlo, okay, ¿no? Aunque el paciente quiera, no. Tenemos otras opciones que son proteínas, que ya son tratamientos que son en gel, okay, ¿okay? Ya no es particulado, es en gel, que nos ayuda a restaurar estos tejidos y son maravillosos, okay, ¿no? Nos ayudan tanto en hueso como nos ayudan en el tejido blando que es la encía. Entonces, en este caso, bueno, no se puede poner hueso en tu caso, pero tengo una proteína que es maravillosa y que va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, un paciente que no se pueda poner injertos, un paciente que ya se haya colocado injertos y que los haya rechazado, puede haber rechazos, pero ese rechazo es mínimo, o sea, es mínimo, es como del 1%, de entre el 1 y el 3%, si no me equivoco. Es mínimo. Entonces, si ya viene un paciente que le pusieron un injerto de hueso y lo perdió, ¿me entiendes? Tuvo una manifestación que lo perdió, entonces no intentamos colocar hueso, porque es posible que esta persona pues tenga alguna situación que tenga un rechazo como tal, rotundo, ¿no? Y ¿dónde colocamos huesos? Donde los defectos de este hueso que perdimos no los permita. Allí. Entonces, pacientes que son candidatos que tienen defectos grandes, pero vamos a decir bien diseñados. Claro. Y pacientes que aunque tengan un defecto grande, la estructura o cómo se perdió ese hueso pues no lo permite, entonces tenemos otra opción que son los en gel, vamos a decir así, pero que no es hueso, que son proteínas, pero que ambos tienen la función de restaurar los tejidos, en este caso óseos y en este caso tanto óseos como el tejido blando. Ahí por ejemplo, doctora, cuando el paciente pues lamentablemente ya no hay nada que hacer por todas sus piezas dentales, ¿qué haces en estos casos? Mira, además de extraer, obviamente. Además de extraer, sí, en esos casos, normalmente, dependiendo de la condición del paciente, el estado de salud del paciente, sobre todo, ¿no? El estado de afección que tenga el paciente, me voy más a un tema de extraer dientes y regenerar en las zonas que se pueda regenerar. Hacer como un rellenito. Hacer como un rellenito, ¿no? Hasta lo que se permita, hasta lo que se pueda. ¿Con qué intención? Con la intención de que después de que se pierde un diente, pues este hueso se va a poner más pequeño, tanto de alto como de ancho. Entonces, si nosotros colocamos hueso dentro de ese espacio de diente que se perdió, pues vamos a permitir que cuando sane en ese mismo grosor y en esa misma altura. Entonces, eso nos va a permitir que las prótesis que se vayan a colocar pues tengan un mejor ajuste al paciente y el paciente tenga muchísima más comodidad para comer. Claro. Porque al final del día se tiene que adaptar a algo nuevo, que son unas prótesis, ¿no? Y que si tiene hueso, algo de hueso, pues va a ser mucho mejor que no tenga nada, ¿no? Se van a retener más. Y aparte de esto, el uso de la prótesis, pues también nos hace que, como no hay diente, también se pierda un poco de hueso a lo largo de los años. Claro. Entonces, si ya colocamos un injerto,
de hueso nos ayuda a retardar un poco esa pérdida. Ok. Y que si vamos a estar 10 años con las prótesis, pues evidentemente esos 10 años pues tenga de dónde agarrarse. Y eso es calidad de vida para el paciente. O sea, eso se traduce calidad de vida para el paciente. Ok. Por ejemplo, doctora, bueno, a mí me ha tocado atender pacientes, digo yo, tú sabes que me enfoco un poco más a las prótesis, entonces me ha tocado atender pacientes que, por ejemplo, van al seguro y solamente le hacen la sacadera de dientes, sacan, no regularizan el huesito, luego el paciente está ahí con una astillita. Ese proceso también lo haces, ¿no? Sí, en ese mismo tratamiento, en ese mismo procedimiento quirúrgico se acondiciona absolutamente todo, tanto los tejidos blandos como duros, tanto el hueso como la encía. No solo es poner el hueso, es darle esa forma al hueso para que quede lisa, ¿no? Porque pues nuestro hueso es irregular. Y cuando sacamos dientes también entonces quedan como, vamos a decir, como picos, ¿no? Es astillitas. Como astillitas, exactamente. Entonces es alisar toda esa parte. Evidentemente no es quitar todo el hueso porque pues no es lo que queremos, ¿no? Sino alisar toda la zona y posteriormente poner ese hueso, ¿no? Y también que ese hueso esté cubierto por una encía que esté fuerte, ¿no? Claro. Con un tipo de encía que esté fuerte. Entonces también es acondicionar en ese procedimiento todo para que cuando el paciente se ponga la prótesis no le duela. En este caso, por ejemplo, un paciente con encía muy delgadita no sería candidato a que tú regeneres con huesito. Va a depender mucho de cuánta encía hay, ¿no? Muchas veces el tema de la enfermedad periodontal es que la encía más fuerte se pierde, ¿no? Entonces ahí más bien son estrategias de cómo cierro, cómo suturo, o si necesito quizás agarrar un poquito de tejido del paladar que es más duro para colocarlo ahí y darle mayor soporte. Entonces pues también implementamos estas técnicas, pero siempre evidentemente en el beneficio de que el paciente posteriormente pues tenga, vamos a decir, esa calidad de vida, porque también una prótesis que no está descansando sobre un tejido duro va a estar molestando. Sí, claro. ¿No? Y este tejido duro normalmente se pierde. Algunas veces se pierde todo en muchas zonas, pero algunas veces no se pierde demasiado y con lo poco que queda nos sirve muchísimo para poder colocar. Hay casos en donde no se puede colocar hueso, ¿no? O sea, ya es tanta la pérdida que no tengo el espacio. O sea, ya no hay nada de altura. Esos dientes estaban prácticamente agarrados solo por la encía. Entonces ahí es únicamente regularizar, ¿no? Dejar todo planito, dejar todo liso y cerramos. Sí hay casos, evidentemente, que no se pueda colocar hueso. Esos son como los casos más extremos, que evidentemente lo que queremos es que no lleguemos hasta ahí, pero si hay que llegar, pues también tenemos la solución de poder quizás poner injertos de tejido blando que nos den un poquito de altura y nos ayuden, ¿no? Muy bien. Pues bueno, tocamos algunos temas importantes en cuestión de gingivitis y periodontitis, pero me gustaría hablar de un tema del que poco he escuchado hablar, incluso a los colegas odontólogos, que a veces desconocen incluso del diagnóstico. Y bueno, me gustaría que nos platiques un poquito del GUNA. ¿Qué es GUNA? Mira, son las enfermedades necrosantes, ¿no? O úlceronecrosantes, como normalmente se les llamaba antes, ¿no? Y literal es la necrosis del tejido. Es decir, la muerte del tejido. La muerte del tejido, ¿no? Y sobre todo la muerte de las papilas, que son la encía rosita que está entre los dientes. Entonces, esta enfermedad viene, vamos a decir, de la mano, con un sistema inmunológico deprimido, ¿no? No es muy común en pacientes, o sea, no es algo del día a día, que es lo común, la enfermedad periodontal. La periodontitis es común, ¿no? Pero las enfermedades necrosantes no tanto, porque tienen que llevar un sistema inmunológico deprimido. Un sistema inmunológico puede ser pacientes con VIH, pacientes con depresiones severas, pacientes con malnutrición, puede ser leve o severa, pacientes con leucemia, algún tipo de cáncer ya avanzado. Entonces, cuando este sistema inmunológico está deprimido, pues las bacterias, porque esto es una afección como tal, las bacterias que están en boca son oportunistas. Entonces, nuestro cuerpo no está en condiciones de poder, vamos a decir, eliminar, la mayor cantidad de bacterias para que ellas no se proliferen, ¿no? Entonces, lo que sucede es que
es muy agresivo, porque el cuerpo no responde en lo absoluto a la defensa de nuestros tejidos de la encía. Digamos que puede empezar como una gingivitis en estos pacientes, específicamente en estos pacientes. Específicamente en estos pacientes. Entonces, puede ser una gingivitis úlcero-necrosante y son las mismas características que hablamos, donde hay sangrado, hay inflamación, pero hay una capa entre las papilas o sobre las papilas en la encía que se ve como una membrana blanca o como amarillenta, ¿no? Que cuando el paciente quizás intenta querer retirársela, no puede, ¿no? Y si ya es una periodontitis es porque entonces estamos en la misma situación, solo que ya se perdió hueso. O puede ser una estomatitis, que entonces ya nos agarró el paladar, nos agarró la mucosa, que ya en este caso los pacientes ya ni hablar pueden, ¿no? Duele mucho. Duele muchísimo. Entonces, todas estas tienen en común, ¿verdad? Que va a doler. Ese dolor puede ser que punza, o puede ser un dolor constante, pueden tener características de malestar general, de fiebre, puede tener ardor, sensación como de ardor, como de comezón, como de quemadura en la encía, ¿no? Como que algo, y no es necesariamente con el contacto de alimento, es como espontáneo y solo, ¿no? En algunos casos hay pus, pero normalmente el hecho de que el paciente tenga un dolor, tenga esta sensación de molestia, de que a veces no puede hablar o de que está ardiendo, de que está punzando, y muchas veces puede ser en una zona, aunque ella esté generalizada en boca o puede que esté localizada. Si la tenemos generalizada pero solamente arde en una zona, ya estamos en presencia de esto, ¿no? No necesitamos tener todas las características, como te dije inicialmente, porque tengamos una de ellas, y en este caso para detectarla es esa pseudomembrana que se forma, ¿no? Y se forma en esa papila, y esa papila se muere, ¿no? Se muere, queda chata por completo. Casos en donde es demasiado avanzado que no acude el paciente, entonces ahora hasta el hueso se puede lograr ver, ¿no? Como hay muerte de la encía y no se trató, pues evidentemente está muerto, está muriendo, se está degradando, vamos a decirlo así, y se puede hasta exponer el hueso. Pero son casos muy severos. ¿Y se puede prevenir, doctora? Mira, la prevención realmente va a estar dada con una buena higiene. Si el paciente tiene buena higiene, evidentemente si tiene un sistema inmunológico que está deprimido, pues no se van a desarrollar estas enfermedades ulceronecrosantes. Pero si juntamos las dos situaciones, de que no hay una buena higiene y aparte un sistema inmunológico que está en esta condición, que normalmente está en esta condición cuando se desconoce de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el desconocimiento, porque pues el paciente todavía no lo sabe, cualquier tipo de enfermedad, ahí sí es cuando se puede activar esta enfermedad. Y por ejemplo, en cuestión de el tratamiento, me decías que es primero hacer una limpieza. Sí, pues es básicamente, vamos a decirlo, lo tratamos como las enfermedades periodontales, ¿no? Si es una gingivitis, porque no hay pérdida de hueso, entonces hacemos una limpieza y un desbridamiento leve, ¿no? Si tiene una pérdida de hueso, entonces hay que hacer los curetajes cerrados, ¿no? Raspar y alisar esa superficie, ¿no? Junto a esto, mandamos medicamento antibiótico específico por las bacterias periodontales, mandamos analgésicos porque el dolor está presente, ¿no? Es muy doloroso. Es muy dolorosa. Entonces mandamos desinflamatorio porque entonces también hay procesos inflamatorios, cuidados con enjuagues o pastas dentales basadas con base de clorhexidina, ¿no? Antiséptico que nos ayuda también a bajar un poco esa carga bacteriana. Y tiempo. Y aparte, pues ya revisarse con su doctor de cabecera para los estudios generales a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿es 100% curable esta enfermedad? Sí, o sea, se va a retirar, la enfermedad se va a curar y se va a quitar, ¿no? Las secuelas que van a quedar básicamente son, si ya este hueso está perdido, pues ya va a estar perdido, y estas papilas
normalmente, y este tejido que se necrosó, Ok. pues no va a volver a crecer, ¿no? De la O misma sea, forma. de la misma forma como Ok. estaba antes. Entonces va a haber ahí una afectación, digamos, en un tema estético, Ok. por decirlo de esa manera, porque la papila normalmente es la que primero se daña, se lesiona, se necrosa, o sea, se pierde prácticamente. Entonces esa papila sí se va a curar, se va a sanar, se va a eliminar por completo el problema, pero esa papila no va a crecer nuevamente a la altura que estaba antes. Ok, pues es un tema muy muy interesante, doctora. Espero que pues no sea la última vez que vienes aquí con nosotros a compartir esa valiosísima información. Gracias. Y pues nada, me gustaría que les dejes algún consejo o algo que salga de tu corazón a nuestros pacientes, a la audiencia que nos ve. Bueno, la salud periodontal es sumamente importante. Entonces, para esto, prevenirla es lo mejor, ¿no? Ok, Y cepillar los dientes 2 o 3 veces al día, el uso del hilo interdental, cepillos interdentales, todas las noches antes de dormir, una dieta baja en carbohidratos y en azúcares también es súper importante, y sus visitas periódicas cada 6 meses como prevención. ok. Y si ya están en tratamientos periodontales, ahora sí que están casados con el periodoncista, no necesariamente conmigo, pero con el periodoncista con el que vayan, pero si es aquí a donde vienen, pues se van a casar conmigo, porque pues al final es un mantenimiento que hay que tener, ¿no? Exactamente. No es de que, ok, ya me solucionaron y ya me Y olvido ya 10 me años olvidé. más. No, pues no está tan fácil así como, Ok, como quisiera. es un mantenimiento. Es un del mantenimiento, sí, así es. Perfecto. Te agradezco muchísimo, doctora. Y bueno, recuerden que estuvimos aquí entre dientes y conversaciones con la doctora Dana Pinto, especialista en periodoncia. Y bueno, soy la doctora Valeria Nájera y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Bye.